Bienvenidos a la meta 4.2, la última del semestre. En esta meta lo que vamos a trabajar es una herramienta que nos va a permitir construir un corpus, pero a diferencia de las herramientas que hemos visto previamente, con esta herramienta vamos a focalizar el trabajo en principio en lengua inglesa, pero más importante, dentro de un contexto de lenguajes de especialidad. Esta herramienta es AnchorGen y la podemos localizar en esta liga que tienen aquí en la página. Esta es la página de descargas de la herramienta. Pertenece a la misma suite de AntConc, que ya trabajamos en metas previas. Y lo único que hay que hacer, al igual que con AntConc, es descargar la versión apropiada para nuestro sistema operativo. Una vez que la descargan, simplemente le dan doble clic y la ejecutan. Si estuvieran trabajando en el sistema Mac, lo único que hay que hacer es permitir su ejecución en el centro de seguridad y listo. Bueno, una vez que descargan la herramienta y le dan doble clic, tenemos esta interfaz de trabajo. Una interfaz bastante simple, bastante sencilla, pero no por ello menos poderosa. Lo primero que hay que destacar en esta herramienta, en esta interfaz, es lo siguiente. Tenemos dos herramientas principales, Collection Tool y Clustering Tool. La primera se refiere al proceso que nos incumbe en esta meta, que es la construcción del corpus, en tanto que la segunda se refiere al proceso de agrupamiento de documentos a partir de características con matices estadísticos. Lo que nos importa en esta sesión y particularmente dentro del contenido de la asignatura, obviamente es la de Collection Tool. Por lo tanto, hay que asegurarnos de que estemos en la pestaña correspondiente. Ya que estamos en Collection Tool, hay que tomar en cuenta el primer rubro, donde vamos a guardar el corpus. Acá ya tengo yo ya una carpeta en mis documentos. Si no la tuvieran, simplemente es cuestión de crearla y listo. Pero aquí tienen la ruta en donde se va a guardar los documentos que voy a descargar para construir mi corpus. Posteriormente aquí tienen algunos botones que ahorita voy a explicar su funcionamiento. Acá tienen un editor. No le vamos a tocar nada, no vamos a mover nada, porque van a percatarse que toda la información que yo esté tecleando dentro de este cuadro va a verse reflejada en este editor. Esta query es un poquito lo que vimos en Bootcat, la forma en la que se va a hacer la consulta a Internet para recuperar información. En este rubro de búsquedas es importante tomar en cuenta lo siguiente. A diferencia, por ejemplo, de Bootcat, en donde construimos un corpus utilizando muchas semillas, en el caso de AnchorGen es muy importante que trabajemos con semillas muy específicas, puesto que el contenido está completamente enmarcado dentro de un campo, o dentro de varios campos, más bien dicho, científicos. ¿Cuáles son estos campos? Los podemos ver aquí en el panel central de la herramienta. Por ejemplo, tenemos las categorías de +1, que van a organizar de alguna manera los campos de conocimiento en áreas y subáreas. Acá, por ejemplo, vemos los campos de biología y nos damos cuenta de que hay muchísimas subáreas cada vez más especializadas. Por acá tenemos otra, por ejemplo, vamos a esta de por acá y cada una tiene más áreas cada vez más especializadas. Entonces, eso nos permite en algún momento hacer búsquedas mucho más concisas, puesto que no requerimos tanta cantidad de semillas como en el caso de Bootcat. En este recuadro vamos a introducir nuestras semillas. Vamos a hacer una búsqueda bastante sencilla. Vamos a buscar esta palabra, trisomy. Y si se fijan, cuando lo escribí aquí en el editor, me puso la consulta. No tuve que hacer nada. Todo lo hace de forma automática la herramienta. Importante aquí, ¿dónde va a buscar dentro de las diferentes estructuras que tiene un documento técnico-científico? Las mismas que aparecen casi aquí en el panel izquierdo. Es decir, si queremos buscar específicamente en el abstract, pues damos ahí. En este caso, para no restringir tanto nuestra búsqueda, está muy bien que dejemos all fields para que posteriormente hagamos un filtrado de información. Si quisiera hacer o insertar una semilla número 2, le puedo dar clic aquí en el botón de más. Y por ejemplo, si fijan aquí, me dice, además de trisomy, utiliza operadores booleanos, and or not. Puedo decirle que además de trisomy, busque genética, genetics. ¿Ok? Y también dentro de todos los campos. Esas son mi par de semillas que voy a utilizar para esta construcción del corpus. Podría quedarme nada más con trisomía
y filtrar aquí con estos campos en donde quiero que se haga. Si quiero una consulta más específica, pues por ejemplo, en este caso di de alta una segunda semilla. Muy bien, este es nuestro campo de búsqueda y aquí tienen el editor de la query. No hay que hacer nada, repito, todo se hace de forma automática. En la parte de abajo, en la parte inferior, tenemos de dónde va a traer la información una vez que encuentre esta query en estos documentos. Puede buscar en el título, en el abstract por default, pero podemos darle que traiga más información. Por ejemplo, que también busque en los apartados de introducción, en resultados y en conclusiones. Vamos a dejarle eso, podemos utilizar todas, depende de nuestros intereses para la creación del corpus. Y podemos también traer mucha más información cuando se construye el corpus. Para el caso de aprendizaje de lenguas y, por ejemplo, pensando en un escenario de elevar nuestra competencia escrita, creo que estos contenidos son suficientes. Bueno, ya que tenemos eso, aquí le podemos dar clic en este botón y también podemos, antes de hacerlo, utilizar este otro botón que tenemos aquí. Por ejemplo, este botón nos indica qué tantos documentos podemos recuperar. Si le doy clic aquí, se activa en automático un campo para aumentar o disminuir. Voy a dejarlo sin habilitar en este primer momento para que veamos cómo funciona y le voy a dar aquí Find Hits. Le pico y aquí me dijo que encontró 953 documentos que cumplen con esta búsqueda. Si yo le pico aquí y le vuelvo a dar clic en Find Hits, me va a encontrar los mismos 953, solo que la diferencia va a estar en lo siguiente. De estos 953, únicamente cuando yo construya el corpus me va a considerar 100. Esto es importante que lo consideren para que tampoco tengan un corpus enorme. Otra forma de filtrar la información, yo lo explicaba hace un momento, es elegir en qué área quiero moverme. Por ejemplo, asuman que pudiera aparecer algo en ciencias sociales que toque temas de trisomía y de genética. Difícilmente aparecería, pero quizás en alguna situación, en algún journal pudiera aparecer esa relación. Entonces, para evitar que considere áreas que no competen a mis intereses, pues nada más utilizo los filtros de acá. Me voy a biología, voy a ver si existe el campo de genética, por ejemplo aquí está genética, y le pico ahí. Voy a utilizar todas las de genética. No soy experto, entonces voy a utilizar todo el campo de genética. Y con ello ya se condensa más mi proceso de búsqueda de información. Voy a sacarle de nueva cuenta aquí en el Find Hits y los mismos 953 documentos. Quiere decir que no hubo necesidad de picarle aquí en el filtro. Mi búsqueda, mis semillas son lo suficientemente informativas, relevantes, para evitarme este filtrado. Si no fuera el caso, entonces es recomendable que utilicen este filtrado de categorías. Vamos a construir el corpus. Vamos a aplicar este de número máximo de documentos. Para el caso de esta muestra voy a dejarlo en 50. Y ya que tenemos todo controlado, simplemente es cuestión de darle clic aquí en crear corpus y viene el proceso de descargar la información. Bueno, ya descargó de manera muy rápida y aquí está todo el contenido. 50 documentos y con ello creamos un corpus. ¿Dónde se guardó? Vamos directamente acá, lo tengo en documentos, en la carpeta corpus SL y aquí tenemos los documentos. Los de abstract, aquí están todos. Los de conclusiones, aquí están todos los documentos. Entonces, es un proceso sumamente rápido y donde no tenemos que adentrarnos muchísimo en cuáles son los procesos que están de fondo para poder construir el corpus. Finalmente, lo que podemos hacer con este corpus que ya creamos sobre el lenguaje especializado, en este caso de trisomías y de genética, pues, como lo hicimos en el corpus previo, es explotarlo a través de las herramientas que ya conocemos, particularmente con Ancong, pero podemos abrir el espectro hacia otro tipo de herramientas, por ejemplo, Wordsmith, Sketch Engine, y por ahí hay muchísimas otras herramientas que nos permiten procesar corpus. A final de cuentas, lo importante es que conozcan la metodología que existe de fondo para que ustedes decidan qué herramienta les satisface más o cuál cubre las necesidades en determinado momento de su vida académica o profesional. Con ello concluimos este último tutorial y solamente es cuestión de que revisemos el contenido
de las actividades segundas y terceras para que puedan subir las evidencias apropiadas a la herramienta.